Saludos cordiales y sean bienvenidos a un análisis de la división anatómica y funcional del sistema nervioso. Grupo 11. Jennifer Albuja, Alexandra Villagómez, Delany Hidalgo, Laura Bon, Patricia Campo Verde. Bueno, aquí tenemos el mapa conceptual en el que está sobre las divisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso. De un lado tenemos la división anatómica y del otro la división funcional. La división anatómica está lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central nos dice que es el centro del control principal del cuerpo. Está involucrado lo que es el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. En el encéfalo nos menciona que es responsable de funciones como el pensamiento y el movimiento. El cerebro, en cambio, es responsable de la percepción sensorial, el pensamiento, el razonamiento, la memoria, el control de movimientos voluntarios, y el cerebelo controla lo que es la coordinación del movimiento y del equilibrio. El tronco encefálico conecta entre el cerebro y la médula espinal, y la médula espinal nos dice que transmite mensajes entre el encéfalo y el resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico está conectado con el sistema nervioso central, con las extremidades y los órganos. Aquí se encuentra lo que es los nervios craneales, los ganglios, los receptores sensoriales, los nervios espinales. En los nervios craneales se conoce que son 12 pares de nervios que salen desde el encéfalo. Los ganglios participan en la transmisión de señales nerviosas, y los receptores sensoriales, estas estructuras que detectan estímulos del entorno. Lo que es los nervios espinales son nervios que emergen de la médula espinal. Del otro lado tenemos lo que es la división funcional, que está dividido entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático nos menciona que controla las actividades voluntarias, también controla las contracciones del músculo esqueléticos. El sistema nervioso autónomo regula las funciones del control involuntario. Aquí prácticamente se divide en tres, lo que es el sistema, la división simpática, la división parasimpática y la división entérica. En la simpática tenemos la activación de las respuestas de huida o de lucha. La división parasimpática promueve la responsabilidad de descanso y digestión, y en la división entérica regula las funciones del sistema nervioso del tracto gastrointestinal. Tenemos lo que es la división anatómica del sistema nervioso. El sistema nervioso, como se mencionó anteriormente, está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, siendo estos procesamientos más complejos y con la función de coordinación. El sistema nervioso central ocupa lo que es el interior del cráneo y está conectado con la columna vertebral. Este se comunica con todos los organismos a través del sistema nervioso periférico. También el sistema nervioso central está conectado químicamente con los tejidos del organismo a través del sistema neuroendogástrico. También es de conocimiento que todo el sistema nervioso prácticamente está lleno de neuronas, de cientos de millones de neuronas, lo cual conecta con todo el cuerpo, el movimiento, el pensamiento, las funciones del cuerpo. Aquí tenemos lo que es las diferencias entre las divisiones del sistema nervioso. Está lo que es la división anatómica y división funcional. En lo anatómico
nos dice que se centra en la estructura física y de la ubicación de los componentes del sistema nervioso. Por otro lado, en el funcional se centra en las funciones específicas que desempeñan estos componentes. En lo anatómico nos dice también que se refiere a partes del cerebro como es la médula espinal o los nervios periféricos. En lo funcional se refiere a un sistema como somático, autónomo, cada uno teniendo roles hepáticos en el control del cuerpo. En la división anatómica nos dice que tiene como objetivo ayudar a entender la organización del sistema nervioso en términos de locación. Y en cambio, la división funcional nos ayuda a entender cómo interactúan las diferentes partes para llevar a cabo la función vital. El sistema nervioso periférico se encarga de transmitir la información entre el sistema nervioso central y el resto de nuestro cuerpo. Está compuesto por nervios y ganglios que se extienden fuera del cerebro y la médula espinal. Para entender cómo funciona el sistema nervioso periférico, primero debemos conocer su división anatómica. El sistema nervioso periférico se divide en dos grandes componentes. Estos son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el encargado de las funciones voluntarias, es decir, controla los músculos esqueléticos que son los que movemos de forma consciente. Transmite la información sensorial desde los receptores de la piel, los músculos, las articulaciones hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso somático, en cambio, cuenta con los nervios que emergen de la médula espinal y se distribuyen por todo el cuerpo. Aquí encontramos los nervios craneales y los nervios raquídeos. En el caso de los nervios craneales, son aquellos que salen directamente del cerebro. Se encuentran en un total de 12 pares y están relacionados con las funciones específicas de lo que es la visión, el olfato y el control de los músculos faciales. En cambio, los nervios raquídeos son aquellos que salen directamente de la médula espinal. Encontramos un total de 31 pares y están directamente relacionados con la inervación del cuello, el tronco y las extremidades. El sistema nervioso autónomo, por otro lado, regula las funciones involuntarias, como son la frecuencia cardíaca, la digestión y la respiración. Es decir, no están bajo nuestro control consciente y se dividen en dos ramas principales: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa ante situaciones de emergencia o estresantes, es decir, preparan una respuesta de lucha o huida a través del aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de pupilas y también la disminución de la actividad digestiva. El sistema nervioso parasimpático es el responsable de las funciones de descanso y relajación, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, facilita la digestión y la respiración del cuerpo. En resumen, el sistema nervioso periférico es crucial para la comunicación entre el sistema nervioso central y el resto de nuestro cuerpo. Su división en el sistema nervioso somático y autónomo permite controlar las funciones voluntarias y las involuntarias, manteniendo un equilibrio, una coordinación entre nuestras actividades de la vida cotidiana. Por ello es importante mencionar que cualquier alteración que exista en el sistema nervioso periférico va a verse representado en una deficiencia en el aprendizaje o un problema de neurodesarrollo. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Es el sistema nervioso central o SNC.
Este sistema es esencial en el centro de procesamiento, sobre todo porque es el principal de nuestro cuerpo del sistema nervioso y se encarga de controlar todas las funciones del cuerpo. Es el centro de integración y control que coordina desde los movimientos voluntarios hasta los procesos más complejos como el pensamiento y la respiración. El componente más grande del sistema nervioso central es el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo. El encéfalo está compuesto por 3 partes principales. Primero tenemos al cerebro, que es toda esta área morada. Es la parte más conocida y más compleja. Está conformado por 2 hemisferios cerebrales que se dividen en 5 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital y la ínsula. Además, también podemos mencionar el sistema límbico. Este órgano es responsable de controlar los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, las emociones y también procesa toda la información que recibimos a través de los sentidos. En segundo lugar está el cerebelo, que es el área verde, es el área más pequeña, pero no menos importante. Se compone del vermis, 2 hemisferios, 3 lóbulos y 10 lobulillos. Su principal función es la coordinación motora, la precisión en cada movimiento y el aprendizaje motriz, elementos esenciales para realizar cualquier actividad física, desde caminar, correr, nadar o tocar un instrumento. Por último, tenemos el tronco encefálico, que se compone de 3 partes: el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Esta estructura contiene los núcleos de los nervios craneales, regula las funciones vegetativas como la respiración, la frecuencia cardíaca y también alberga el tracto nervioso, que conecta diferentes partes del cerebro y la médula espinal. Estas partes del encéfalo procesan la información que llega desde los tejidos periféricos de nuestro cuerpo y generan comandos que indican a nuestros órganos y músculos cómo deben de responder. Esto abarca tanto las funciones voluntarias como mover un brazo, como las involuntarias como es respirar o mantener el equilibrio. No podemos olvidarnos de la médula espinal, que es una continuación del tronco encefálico. Aunque su capacidad de generar comandos es limitada a procesos involuntarios como los reflejos, su función principal es vital, ya que actúa como un puente de comunicación entre el sistema nervioso central y el periférico, asegurando que todas las señales lleguen donde deben de ir. Saludos cordiales, aquí vamos a iniciar con lo que es la división funcional del sistema nervioso autónomo, ¿no? Como nosotros sabemos, es una parte totalmente fundamental del cuerpo que controla estas funciones automáticas, es decir, aquellas que no necesitan que pensemos en ellas, ¿no? Como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el sistema nervioso autónomo, pues se divide en 3 grandes ramas, como pueden visualizar ustedes en la diapositiva, ¿no? El simpático, el parasimpático y el entérico. Cada una de ellas cumple una función totalmente específica que va a ayudar a mantener ese equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, a continuación vamos a explicarles cada uno de ellos de una forma bastante sencilla, ¿sí? Con el objetivo de que sea un poco más práctico para nuestro bienestar laboral. Aquí tenemos el primero, donde ustedes ven 01, donde dice sistema nervioso simpático. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a hablar sobre esta parte donde decimos que es la respuesta de lucha o huida, ¿no? Este sistema nervioso simpático, ¿qué es lo que hace? Se activa en situaciones de estrés o peligro. Imagina que vas caminando por la calle y de repente un perro empieza a correr hacia ti, ¿no? Ese es en el momento exacto en que en el sistema simpático, ¿no? Entra en acción. Tu corazón, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a latir más rápido, tu respiración se acelera, tus músculos se tensan,
prácticamente preparándose para qué, para correr o defenderse. Estos cambios ocurren automáticamente sin que tengan que pensarlo. ¿Gracias a qué? A la liberación de esa parte de la adrenalina, ¿no? Como segundo punto, nosotros tenemos el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Denominado también lo que es la respuesta del descanso y digestión. Este sistema nervioso parasimpático es el encargado de calmar al cuerpo después de una situación de estrés, ¿ya? Vamos a imaginar que después de una clase de ejercicio, te sientas a descansar, a comer, el sistema parasimpático, ¿qué es lo que hace? Empieza a disminuir su ritmo cardíaco, empieza a relajar tus músculos y activa la digestión para que puedas absorber todos esos nutrientes de los alimentos, ¿no? Al contrario del sistema simpático que ya vimos, ¿no? El parasimpático promueve la conservación de energía y relajación. ¿De acuerdo? Y el punto 3 tenemos el sistema nervioso entérico, ¿sí? También conocido como el segundo cerebro del intestino. ¿Qué es lo que hace esto, no? Controla todas las funciones del sistema digestivo. Está compuesto por una red de neuronas en el intestino que hacen el proceso digestivo, ¿no? Que funciona automáticamente. Por eso es que cuando comemos, nuestro intestino sube cómo mover los alimentos, ¿no? Y al absorber los nutrientes sin que tengamos que pensar en ello también, ¿sí? Este sistema funciona de manera independiente, pero también se comunica con el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Por esa razón es que siempre estos van a estar totalmente unidos. Muchas gracias. El sistema nervioso somático es la parte del sistema nervioso responsable de controlar los músculos esqueléticos que movemos de manera voluntaria. Está compuesto por los nervios craneales y espinales que se encargan de recibir estos estímulos sensoriales del entorno, como por ejemplo viene a ser el tacto, el dolor, y enviar este tipo de información al sistema nervioso central, principalmente al cerebro y a la médula espinal. Además, este sistema nos permite reaccionar a esos estímulos controlando movimientos voluntarios como caminar o levantar un objeto. Este sistema tiene dos funciones principales, la sensorial y la motora. La función sensorial recoge información de nuestros sentidos, como es el tacto, la visión o el gusto o el olfato, y la envía al cerebro para su procesamiento. Por otro lado, la función motora transmite órdenes desde el cerebro hasta los músculos esqueléticos, permitiendo movimientos voluntarios. Este sistema también actúa sobre estructuras como la piel y las membranas mucosas. Un ejemplo claro es cuando decidimos mover una extremidad para realizar una acción. Esta acción debe ser consciente. Por ejemplo, ahora que estoy saludando a la cámara. Gracias por su atención.